Ezequiel capítulo 34, algo que vale mucho la pena resaltar. Ezequiel capítulo número 34, dice versículo 11, está hablando de Dios a su pueblo y entre las cosas que le dice es que, eh, en palabras resumidas, que él estaba consciente de todo el daño que muchos líderes del pueblo le habían hecho a su pueblo. Se refería tanto a líderes sacerdotales, líderes religiosos, como a reyes que por su egoísmo habían hecho mucho daño a las personas, al pueblo de Dios, y esto había provocado que el ánimo, que la confianza del pueblo de Dios descendiera. Y no solo eso, sino que además la gente se divagara, se fuera a otros lados, hiciera otras cosas. Y entonces, en un sentido de tratar de Dios de reconstruir, de regenerar, de restaurar la relación que tenía él con su pueblo, dice de la siguiente manera: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Lo vuelvo a leer, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esto sucedió y se cumplió cuando el Señor Jesús vino y caminó entre nosotros. O sea, en esa época Jesús hizo que se cumpliera esta palabra, que fue escrita cientos de años antes de que sucediera. Jesús vino como ese pastor, recogiendo, ayudando a las ovejas, restaurándolas, etcétera. Él fue quien vino a buscar a sus ovejas y a reconocerlas. Hoy en día nosotros estamos en un contexto igual, ¿sí? Hemos sido lastimados, hemos sido desilusionados, nos han afectado, etcétera, y así podemos una larga lista de cosas que hemos pasado, en las cuales podemos decir que no nos ha ido del todo bien, pero Dios en su misericordia y en su bondad nos dice que Él mismo habría de traernos, que Él mismo habría de ayudarnos. Y a eso es a lo que hemos venido, a buscar a Dios, a que Dios restaure nuestros corazones, a que Dios nos dé aliento, nos dé ánimo. Y el siguiente pasaje está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 30, versículo número 12. Porque así ha dicho Jehová. Está nuevamente Dios hablando a su pueblo y le dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Es decir, el pueblo estaba en un estado ya de mucha tristeza, de mucha angustia, no le estaba yendo bien. Había muchas personas quebrantadas, entiéndase la palabra quebrantada por como si fuera rotas por dentro. Eso es lo que nos quiere tratar de transmitir la palabra quebrantado, roto por dentro, y dolorosa tu llaga. Es decir, no estaban bien tanto física como interiormente o espiritualmente. Estaban rotos por dentro. Tú podías ver que cumplían con sus trabajos, tú podías ver que asistían a sus actividades, tú podías ver que se esforzaban, que le echaban ganas, pero por dentro había quebrantamiento. Es decir, hacían sus actividades, sí, a lo mejor más por inercia, por compromiso, porque tengo que, si no, ¿qué comen mis hijos? ¿Qué comen mis hijas? ¿Qué hago con esto? Y por fuera podríamos pensar que habría una persona intachable o íntegra o muy valiente en su esfuerzo por tratar de ayudar a los suyos. Pero por dentro lloraban en el corazón. Es decir, por fuera parecía esa persona valiente, esa persona digna de reconocer, pero en su interior había quebranto, había cosas que estaban rotas, que se habían provocado una desilusión. Y por eso dice Dios, incurable es que el quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Es decir, es difícil cada día para una persona que está quebrantada y
y que está doliéndole su llaga, que está enferma, que está desilusionada, que está rota por dentro, que no tiene ánimo. Es difícil cada día. Cada día es una lucha por salir avante ese día. Cada día es a ver cómo termino, a ver cómo me va y espero llegar en la noche y cuando menos descansar un poco o relajarme un poco. Entonces nos encontramos aquí con un ambiente de quebrantamiento y no porque el pueblo no estuviera haciendo sus actividades, estaba haciendo sus actividades. Iban a sus casas, iban al campo, hacían iban a ver a sus animalitos, etcétera. O sea, había una actividad continua que podríamos decir era de lo más normal, pero por dentro había quebrantamiento y una llaga dolorosa. Siguiente pasaje, por favor. Dios le está diciendo a su pueblo, es que te veo como que no hay quien juzgue tu causa para sanarte. Es decir, pareciera que nada de lo que la gente hace me llena. A nadie le interesa lo que haga. Siempre estoy tratando de sacar adelante las cosas, siempre estoy tratando de esforzarme, siempre estoy tratando de ir esa segunda milla. O sea, estoy tratando siempre, esforzándome, pero pareciera que no hay quien juzgue mi causa. Pareciera que nadie se compadece de mí. Esa es la sensación interna, esos son los pensamientos que muchas veces las personas traen en su corazón, de que están rotos, que sienten que no hay justicia para ellos, que no es justo la vida que les ha tocado, que no es justo tener una afección física, que no es justo tener un trabajo difícil, que no es justo, y la verdad es que es cierto. Muchas de las cosas que vivimos nos afligen, nos afectan, nos asfixian. Es verdad, no hay aparentemente quien juzgue la causa para sanar. No hay para ti medicamentos eficaces. Es decir, que nos encontramos aquí ante un escenario donde la persona no solamente se siente que no ha sido la vida justa con él o con ella, sino que además pareciera que no hay nada que le haga sentir un poco de mejoría. Hace esto, y miren que los judíos iban al templo, ¿eh? O sea, los judíos acudían a Jerusalén, iban al templo, hacían lo que les decía que tenían que hacerse, los sacerdotes, etcétera, hacían religiosamente lo correcto, pero parecía que ninguna de las cosas que hacían sanaba sus heridas, hacía que se sintiera un poco mejor la persona. Así que vemos que el ambiente no era nada favorable en aquella época. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy en día, muchos que asisten a las iglesias ven a Dios como lejano, como que no se mete para ayudarme, no me está ayudando. Es más, a lo mejor hasta no está siendo tan justo como yo pensé que debía serlo. Y vemos a un Dios como injusto. ¿Por qué me deja pasar por esto? ¿Por qué me deja pasar por aquello? Y no hay nadie que se preocupe por mí. No hay quien juzgue mi causa para sanarme. No hay medicamento eficaz. Todo lo que hago, todo lo que trato de hacer, todos los esfuerzos que procuro, pareciera que no dan en el blanco. Hago esto y parece que no doy en el blanco. Hago aquello y parece que no doy en el blanco. Para mí, pareciera que el medicamento no existe. ¿Sí? Está hablándole Dios a un pueblo que estaba en un estado de desilusión. Está hablándole Dios a un pueblo que estaba angustiado, que no le estaba yendo bien. Y repito, no porque por fuera estuviera siendo golpeado o afligido, no. Sencillamente porque por dentro, en su interior, decía, me falta algo. O sea, sí voy al templo, sí hago, sí digo, sí esto y aquello, pero parece que nada me es eficaz. Me emociono 2, 3 días y al cuarto ya me siento todo derrotado. Me emociono un poco un día y a los pocos días ya me siento todo angustiado, todo triste y no hay para mí medicamento eficaz. Siguiente pasaje.
Todos tus enamorados te olvidaron. ¿Quiénes eran los enamorados del pueblo de Dios? Aquellas personas que prometieron grandes cosas, que le decían al pueblo, oye, te va a ir bien si haces esto de esta forma. Ah, sí, voy a hacerlo de esta forma. Y en lugar de ver qué es lo que Dios quería enseñarles, se iban detrás del consejo de los que los enamoraban con sus palabras. ¿Sí? Por eso dice, todos tus enamorados, todos aquellos que te bajaban el sol y las estrellas, que te decían, esto va a servir, algún médico que te decía, esto te va a funcionar, te lo garantizo, etcétera. O sea, todos los que prometían cosas, ya no están. Se olvidaron de ti. Y a lo mejor no lo tratas de externar, pero por dentro sí hay dolor, por dentro sí hay angustia, sí hay aflicción, sí hay tristeza, sí hay desilusión. Es decir, Dios está describiendo cómo estaba el pueblo por dentro, no por fuera. Por fuera parecía todo normal, cada uno seguía en la inercia del día a día sacar adelante su vida. Está hablándonos de cómo estaba por dentro. Todos los que te prometieron, todos los que te hicieron suspirar, que te hicieron anhelar cosas. No, este sí va a ser mi amigo, este sí va a ser mi amiga. No, esto, aquí sí voy a estar bien, allá sí voy a estar bien. Y todos los que te prometieron cosas, ya se olvidaron de ti. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. O sea, si vas bien, si no vas tan bien. Si estás vivo o estás muerto, pues no, quién sabe. Así, su amparo los ha dejado. Así totalmente. Porque como hiere el enemigo, hiere un enemigo, te herí. Lo está diciendo Dios. Te herí con azote de adversario cruel. Es decir, que esto provenía de un trato de Dios. Dios estaba tratando con su pueblo en su interior, en su corazón, con un propósito: que corrieran a Él. Y es que, amado, si no fuera porque nos va mal, no estaríamos buscando a Dios. La verdad. Si no es porque las cosas no funcionan como quisiéramos, no estaríamos buscando de Dios. Por eso la herida, por supuesto que duele. Desde luego que el hecho de que todo mundo te haya dejado desilusionado, duele, no es agradable. Por supuesto que no es agradable, pero ¿sabes a qué te orilla eso? A decir, bueno, tú sí eres fiel, ¿no? O sea, ya todos me dejaron, ya todos los que me habían ilusionado me abandonaron. Los anhelos, las metas que tenía, las promesas que me hicieron ya no están. Eso duele. Pero gracias a Dios por eso, porque entonces podemos voltear al cielo y decir, ¿tú me habrás de abandonar, Señor? Ya todos me dejaron, ya probé todos los médicos, ya hice esto, ya hice aquello, estoy completamente solo o sola. ¿Tú también me vas a abandonar, Señor? ¿Me apartaré de tu lado? Con azote cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Es decir, que el que primero rompió la comunión fue el propio pueblo. Es decir, el pueblo fue el primero en decir, mejor espérame tantito, déjame primero, voy a lavar unos platos y ya después regreso a orar. Déjame primero hacer esto, déjame primero, voy a hacer aquello y después te sigo. Somos nosotros mismos los que nos hemos alejado de Dios, los que hemos dicho a Dios, por el momento no, así estoy bien. Primero guardo mi vida, primero atiendo esto, primero atiendo aquello y ya después te busco. Ya cuando pasen un poco más de años, quizás más de viejito, ¿no? Ya cuando haya disfrutado, entre comillas, porque ya te abandonaron, entonces te busco. Bueno, aquí nos dice cuál es la causa. Y es que nosotros mismos decidimos alejarnos de Dios por nuestra forma de vivir, por no tomarlo en cuenta para nuestras vidas, por decir solamente en los alimentos, gracias a Dios por esto.
Es que hoy sí le di gracias a Dios. Pues sí, pero hasta la persona que hace maldades, las peores, a veces le da gracias a Dios. Va a sus cultos, va a su iglesia, etcétera. O sea, no es garantía de nada decir gracias a Dios. No es estoy bien con Él. Entonces, continúa diciendo la Escritura. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Como diciendo Dios, a ver, estás quejándote, estás quebrantado, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a otros? No, si aquel se porta más mal y nos pasamos echando culpas y diciendo y volteando a ver a todo el mundo y ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? O sea, ¿qué te pasa? Fuiste tú el que te alejaste, fuiste tú el que me diste la espalda, fuiste tú el que te entibiaste. Incurable es tu dolor, ¿verdad? O sea, de plano, no encuentras paz de ninguna manera, de ninguna forma, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados, te he hecho esto. ¿Qué fue lo que le hizo Dios? Lo quebrantó. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo hizo que sus amistades lo abandonaran. A ver, ¿dónde estaban cuando te necesitaba, cuando necesitaste ayuda, cuando necesitabas un consejo? ¿Dónde estaban los amigos de las parrandas en el momento en el cual más ocupaste de ellos o de ellas? ¿Dónde estaban en ese instante? No te ayudaron, no te tendieron la mano. Sí. Por la iniquidad, porque le diste la espalda a Dios. Incurable es la herida. Y muchas veces en este contexto estamos, por dentro, no por fuera. Por fuera a lo mejor nos mostramos, como dice la Escritura, hermosos a los ojos de los hombres. Bien, estoy bien, todo está bien, pero por dentro cada mañana te preguntas lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo tendré esa paz? ¿Cuándo tendré esa libertad de mi espíritu? Siguiente pasaje. Pero serán consumidos todos los que te consumen. O sea, Dios va a tener consecuencias sobre aquellos que te abandonaron, que te hicieron daño, sí. También habrá un trato de Dios para con ellos. Y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán en los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa de ti, daré en presa. Siguiente pasaje, por favor. Y esto es lo más hermoso, cuando estamos en ese estado de angustia, de aflicción, de ansiedad, de tristeza. Mas yo haré venir sanidad para ti. Si es verdad, Dios ha tenido que tratar contigo. Eso no hay lugar a dudas. Y a lo mejor en momentos te enojaste con Él. Y a lo mejor en momentos dijiste, ya no quiero saber más de Él. Ya no quiero oír más de su palabra. Ya no quiero más. ¿Por qué me hace esto? Y entonces cuando acudes a uno, te da la espalda. Y acudes a otro y te da la espalda. Pero es momentáneo. O fue momentáneo. Porque ahora estás más sensible, más dispuesto, más anhelante. Porque ya todos te dieron la espalda. Mas yo haré venir sanidad para ti. Él es el que da la respuesta, no el hombre, no el ser humano, sino Dios. Y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Sí es cierto. Decían de ti, ya dalo por perdido. Ya no hay más. Se acabó para él, ya no tiene vida. Desechada te llamaron. Ya no tiene oportunidad. Esta es diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Amados, no estamos aquí las mejores personas, ¿eh? Estamos aquí las personas que más necesitamos de su ayuda, que más débiles somos, que no nos creemos más que otras personas, que no estamos comparándonos con los peores, sino que necesitamos en nuestro corazón la ayuda que viene de parte de Dios. Esta es Sión de la que nadie
se acuerda. Así nos dicen. Estás con aquellos, estás con aquellos. Deberías de estar pensando en otra cosa mejor. Es decir, están siempre como atacando, siempre están desanimando, siempre están queriendo desilusionar. Pero lo bueno es que Dios no nos ha abandonado. Hubo un tiempo, sí, de quebrantamiento, es verdad. Hubo un tiempo, sí, de angustia y de aflicción. Hubo un tiempo, sí, donde parecía que nadie te hacía caso, que nadie te tendía la mano. Pero hoy estás aquí. Y la buena nueva es esta. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Qué bueno es Dios. Qué bueno es volvernos a Él de todo nuestro corazón. Qué bueno es renunciar a todas aquellas cosas que ya no nos dieron resultado. Sencillamente, sí, momentáneamente el pecado nos satisfizo un poco, pero después ya no. Bueno es volverse a aquel que puede sanar las heridas. Bueno es retomar en el corazón las cosas agradables a Él. Siguiente pasaje, por favor. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Se terminó el tiempo de estar afligido, de estar con un corazón quebrado por dentro. Se terminó el tiempo de estar pensando, ¿habrá para mí algo nuevo? Se terminó, porque tendrá Dios misericordia, y la ciudad será edificada, y sobre su colina y el templo serán asentado según su forma. Es decir, buenas noticias. Se terminó el tiempo de la sequía, de estar siempre viendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Amados, este corazón es el corazón que va a tener respuestas. El necesitado, el que dice, necesito ayuda, no externa, sino por dentro, que corran ríos de agua viva por dentro. Si me acompañan al Evangelio de Marcos, capítulo número 2, nos vamos a encontrar con uno de estos encuentros, de estas veces que Jesús tiene a bien encontrarse con las personas que lo necesitamos. Marcos capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Jesús, cuando comienza su ministerio, decide irse a vivir a una ciudad pesquera, junto al lago o al mar de Galilea. Y a partir de ahí hacía distintos viajes a distintas partes de la zona de Galilea y de Judea para compartir el Evangelio de Dios y para sanar a los enfermos en aquella época. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Se había ido algunos días y regresaba Jesús, dice, y se oyó que estaba en casa. Para este momento en esta ciudad de Capernaum ya Jesús había hecho varios milagros, había hecho varias sanidades y estaba de vuelta. Entonces de inmediato, en cuanto la gente escuchó que Jesús estaba, como ya sabían lo que había hecho por otras personas, fueron de inmediato a ver en dónde estaba quedándose Jesús. Y cuando llegaron, estaba en casa de Pedro, aquel pescador que había sido alguien impetuoso en algún momento, alguien que tenía, pues la verdad, muchas cosas en su contra. Aquel hombre llegaba después de varios días de pesca y Jesús lo llama, lo restaura, lo convoca a seguirlo. Y ahora Jesús estaba en este día en su casa. Y pasa lo siguiente. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Es decir, que Jesús lo que hizo fue que
llegó a casa de Pedro después de algunos días de estar de viaje. De inmediato se entera la gente y dicen, voy. O sea, ahorita es cuando puedo, cuando tengo la necesidad. Y entonces acuden a casa de Pedro. Y bueno, Pedro les empieza a dar la bienvenida, pásenle, y ve que se llena su salita y luego el patio. O sea, empezó a ver que la gente llegaba hacia torrentes, de tal manera que ya ni en la puerta cabía, ya la gente estaba hacia afuera de la casa de Pedro. Y entonces él, Jesús, estaba compartiéndoles, Jesús les predicaba la palabra de Dios. Porque una de las cosas que vale la pena saber es que el ministerio de Jesús, además de predicar la palabra, sanaba. Aunque la mayoría de las personas buscaban la parte de la sanidad, o sea, de estar sanos físicamente, Jesús lo que quería era darles la vida eterna. Porque este cuerpo es momentáneo, amados. Porque este cuerpo, este organismo es pasajero. Entonces, pues aunque Dios nos cure, aunque Dios nos sane, no son demasiados los años que vamos a vivir. Este cuerpo es nada más como un vehículo, como una carrocería, ¿no? Que se va a ir oxidando al paso del tiempo. Pero Jesús le interesaba más que pudiéramos entender, que pudiéramos comprender que esto no se terminaba cuando esta carrocería dejaba de funcionar. Cuando este vehículo dejaba de arrancar y dejaba de funcionar y ya no había más electricidad, Jesús quería que supiéramos que había algo más allá de solamente curarse del cuerpo, ¿sí? Y si bien es cierto que la gente acudía a él buscando algún milagro, Jesús les gustaba y necesitaba que la gente escuchara su palabra, ¿sí? Que supieran que Dios se estaba acercando a ellos, que lo que estaba a punto de suceder en sus vidas no solamente tenía el propósito de hacerles bien en ese momento, sino que tenía el propósito de hacerles bien a partir de ese momento en adelante y hasta la eternidad, ¿sí? Eso es lo que Jesús quería que se entendiera con el corazón, que Él no solo venía para una cuestión momentánea, sino que quería darnos vida eterna, ¿sí? Y entonces se junta un montón de gente alrededor de ahí de la casa del pescador Pedro, y Jesús predicaba la palabra, y la gente estaba atenta oyendo. Siguiente pasaje. Entonces vinieron a él unos, no nos dice, no, sí nos dice cuatro, a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, o sea, alguien pesadito, ¿no? Porque tenía que ser cargado por cuatro personas. Y entonces lo que sucede en ese momento llama mucho la atención. Mira el siguiente pasaje. Y como no podían acercarse, pues estaba la gente hasta por fuera, como no podían acercarse a la casa a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¡Qué aventados! O sea, no era su casa, era la casa de alguien más. Esa casa estaba llena de gente. Pero estos amigos del paralítico tenían tanta confianza en lo que Dios podía hacer, habían visto cosas maravillosas, tenían tal seguridad de que su amigo, el que estaba en esa cama, tenían tanta claridad de que su amigo necesitaba ayuda, que dijeron, ¿saben qué? Lo cargamos, hoy está pesado, pues entre cuatro, vámonos. Y así llegaron y, llegamos tarde, ya no hay espacio. Y pues todos querían lo mismo, ¿sí? O sea, todos querían recibir algo de parte de Dios. Pues ¿cómo le hacemos para ponerlo hasta adelante? Pues está predicando, si le gritamos se vayan a enojar, ¿no? Ya sé, pues por ahí arriba. A alguien se le ocurrió, ¿no? Y entonces, así como va, amarran al amigo que estaba en la cama y para arriba entre los cuatro. Abren ahí, quitan la paja, ¿sí? El techo, hacen un hoyo y por ahí bajan a la persona que estaba enferma. Y ahí se notó algo bastante interesante, dice la Escritura en el siguiente pasaje.
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí llama mucho la atención algo. ¿La fe se puede ver? Pues no, no se puede ver. O sea, no es algo tangible, no es algo objetivo, es más bien algo subjetivo. No se puede ver. Entonces, ¿cómo Jesús vio la fe de ellos? A través de su esfuerzo por llevar a su amigo, subirlo al techo, atreverse a hacer ahí un hoyo en el techo cuando no era su casa y bajar al paralítico delante de Jesús. En otras palabras, la fe fue una fe práctica, una fe de actuar, de cosas que estos amigos hicieron creyendo que Jesús podía sanarlo. O sea, estos amigos tenían la fe que a lo mejor ni el paralítico tenía. Oye, vamos a llevarlo, y a lo mejor el paralítico: no, ¿cómo crees? O sea, estoy bien pesado, ya déjame así, ya hasta me acostumbré. No, 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 vamos a llevar. Hemos visto cosas maravillosas, hemos visto cosas que Dios podía hacer. ¿Cómo te voy a dejar ahí? Está aquí en casa de Pedro, vamos a llevarte, ¿cómo no? Y ahora lo cargaron, ¿no? A lo mejor refunfuñando el amigo que estaba ahí en el lecho, ¿sí? Porque bueno, sus amigos lo estaban cargando, ¿no? Pero ahí va. Y lo ponen a los pies de Jesús. Cuando Jesús ve este santo atrevimiento, porque la verdad es que sí fue un atrevimiento, romperle la casa a un pescador con lo iracundo que era en aquellos tiempos Pedro, no era una cuestión de rifársela fácilmente. O sea, de verdad tuvieron que armarse de valor para decir: pues voy a tener que hacer algo porque así no se pueden quedar las cosas. Ya nos estorbó tanta gente. ¿Lo vamos a dejar así? Y es que, amados, la fe en muchas ocasiones va a tener obstáculos. O sea, va a tener cosas que nos van a impedir llegar hasta Jesús. Va a haber circunstancias, momentos, tiempos, personas a las que nos enfrentamos. O sea, puede ser un montón de cosas. Aquí fue una multitud en la puerta que ni los dejaba pasar, pero pueden ser muchas otras cosas las que nos impidan llegar a los pies de Jesús y pedir su ayuda. Y estos amigos se levantan, van y libran el obstáculo de la gente. ¿Cómo lo libraron? Con un plan descabellado. No sé a cuántas personas se les hubiera ocurrido decir: por el techo lo bajamos aunque hagamos un hoyo. Y más en aquella época que había mucho respeto por las casas ajenas, ¿sí? O sea, hoy en día a lo mejor llegas y: oye, ábreme, échame la mano, ¿no? Pero en aquella época había un respeto muy serio por las casas ajenas. Y entonces, si no eras invitado a pasar, pues no eras invitado a pasar, ¿eh? O sea, tenías que aventarte a que se fuera a enojar el dueño del hogar si hacías cosas que estuvieran fuera del orden social. Pues bueno, ellos no solamente dijeron: oye, no quiero destruir tu casa, mejor ve, ¿no? No, dijeron: no, lo vamos a poner delante porque lo necesita, ¿sí? Porque necesita que Jesús toque su corazón y su vida. Y entonces estos amigos hacen el esfuerzo. Vaya que era un esfuerzo. Y no solo ellos, había gente que venía de distintas partes de la región buscando que Jesús hiciera algo por ellos, ¿sí? Y entonces lo suben y lo ponen delante de Jesús. ¿Ellos qué esperaban? Pues que Jesús los sanara. Y al ver Jesús la fe de ellos, no solo los sanó, que era lo que ellos buscaban inicialmente, sino que además le perdona sus pecados al paralítico. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, esto no solamente era suplir la fe de los que habían bajado al paralítico, los que se habían esforzado, sino que además era algo que venía desde adentro, que necesitaba el paralítico desde adentro. Por eso repito, Jesús
Le interesa mucho más que estemos en paz con Él, que nos reconciliemos con Dios, que la cuestión física. Por supuesto que habrá y hay poder de Dios para salvar, para sanar, pero le interesaba mucho decirle, oye, te reconcilio con Dios. Así, te reconcilio con Dios. Tus pecados te son perdonados. Y a lo mejor hasta los amigos que bajaron al paralítico esperando que hiciera algo, Jesús dijeron, eso sí fue sorprendente. No nos lo esperábamos ninguno. ¿Sí? Que Dios le dijera, tus pecados te son perdonados. Dar la paz con Dios o hacer las paces con Dios era algo que no lo esperaban ellos. Pero al ver Jesús la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, esta fe vale oro, porque se esforzaron, no se quedaron trabados en el, no puedo, ay, es que ya es bien tarde, es que pues voy a cargar a un pesadito, no, sino que esforzándose hicieron lo posible por llevarlo a los pies de Jesús. Y lo primero que hizo Jesús fue perdonarle sus pecados. Es decir, que Jesús lo que quiere es que haya paz en el corazón de cada ser humano. ¿Sí me doy a entender? Desea que tengas paz en tu corazón, que te reconcilies con Dios. Obviamente, hubo pensamientos que se incomodaron con estas palabras, porque el único que para los judíos tenía poder para perdonar pecados era Dios. ¿Sí? Y solamente en el templo. Y estaban en una casa y Jesús era de carne y hueso. Entonces, como que en sus dogmas no encajaba lo que estaba Jesús haciendo. Siguiente pasaje. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. O sea, de inmediato el descrédito, ¿no? De inmediato atacar a Jesús, porque no encajaba en sus ideas. Sencillamente por eso. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y digo amén a eso. Solo Dios puede perdonar pecados. Por eso Jesús lo estaba pudiendo perdonar. Porque es Dios hecho carne. Continúa diciendo la Escritura. Y que conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Siguiente pasaje, por favor. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Obviamente, en la realidad que estaban viviendo en ese momento, pues era más fácil decir cualquier palabra, ¿no? O sea, decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, es mucho más fácil que una acción o un milagro o una sanidad. ¿Sí? Y entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil, si tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? Siguiente versículo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, Jesús no nada más habla, sino actúa. ¿Sí? Y el Jesús en el cual creemos, y el Jesús que quiero compartirte, no es de la historia de la Biblia nada más, no es el Jesús histórico, sino un Jesús que está vivo, que resucitó y que está sentado y envió a su Espíritu para ayudarnos. Es un Dios que está vivo y por lo tanto esto mismo lo sigue haciendo en nuestros días. ¿Sí? No es alguien limitado, sino que puede perdonar y al mismo tiempo sanar cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque sencillamente sus palabras van acompañadas de poder. La Escritura dice en el apóstol Pablo que no fue a los corintios con palabras de persuasión humana, o sea, no fue a convencerlos a través de mucha palabrería, sino a través del poder en el Espíritu Santo. Es decir, que Jesús no solamente predicaba, sino que también
sanaba y ayudaba a los que lo necesitaban, aún físicamente. ¿Sí? La buena noticia es que nuestro Dios no está muerto, está vivo y lo sigue haciendo, amados. Sigue obrando en misericordia y en verdad. ¿Sí? Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué habrá sentido el paralítico en ese momento? Porque solamente estaba escuchando palabras inicialmente, pero empezó a sentir fuerza en sus músculos, empezó a sentir la habilidad en ese momento. A lo mejor sintió que algo tronó en su espalda, no sé, pero tuvo la confianza para comenzar a levantarse de esa cama donde estaba, de ese lecho donde estaba. Empezó a sentir vigor en sus piernas, en sus pies, es decir, comenzó a sentir que algo estaba pasando en su propio cuerpo. ¿Sí? Y esto mismo le pasó a la mujer de flujo de sangre, como veíamos hace unos domingos, a través del Evangelio. Dice que cuando toca el manto, algo sintió ella, que se frenó, que se sanó dentro de su organismo. No lo esperaba, pero algo sintió. Extraño, sí, pero algo pasó y supo que podía levantarse. ¿Sí me doy a entender? Las personas cuando están siendo sanadas, lo saben. A lo mejor los demás no, pero las personas cuando están siendo sanadas, sí sabe que algo está pasando en su cuerpo. Sí sabe que hay fortaleza, que empieza a fluir algo dentro de ellos. ¿Cómo? No lo sé explicar, amados. Pero lo que sí sé es que el paralítico en ese momento tuvo la fuerza para levantarse. ¿Sí me doy a entender? Algo sintió, algo distinto, con autoridad, vino a su vida y lo sanó. Entonces él se levantó enseguida. Dijo: sí, sí lo siento. O sea, sí. Se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa alguna. Es que ahí me tapa la lucecita. Pero lo que me refiero es, y es importante entenderlo, amados, Jesús sí sana y sigue siendo el mismo de hoy. Sí, sigue siendo el mismo de hoy. Hace aproximadamente 10 días tuve la oportunidad de ver que Dios sana. Aun cuando los años habían pasado sobre una persona declarada enferma, fue de este jueves hace 8 días, si no me equivoco. Normalmente los jueves me enlazo con unos hermanos y les comparto, con matrimonio, y les comparto del Evangelio. Desde diciembre más o menos que estoy cada jueves teniendo este enlace con los hermanos, y se había visto muy interrumpido por la mala salud de la hermana. Ella está declarada con convulsiones, tenía convulsiones, los médicos le decían que tiene desgaste en el lóbulo frontal y esto le provoca convulsiones. Y durante las últimas semanas había estado teniendo hasta 2 o 3 veces crisis convulsiva en su vida, o sea, 3 veces al día se la vivía con convulsiones y se dormía. Y entonces había habido varias veces que en jueves no podíamos conectarnos porque había estado muy cansada la hermana. O sea, era algo muy oprimente, o sea, muy triste, de que la hermana estuviera todo el tiempo básicamente en cama, enferma, porque además está diagnosticada con una depresión crónica. Entonces, todas estas cosas afectaban la vida de la hermana. Y de este jueves hace 8 días, lo que Dios puso en mi corazón para compartirle está en el Evangelio de Lucas capítulo 13. Y lo quiero compartir porque a partir de ese día Dios la sanó. Y hasta ahora ella sigue testificando: se acabaron las crisis, se acabó la depresión, ayer le mandé mensaje para preguntarle cómo estaba la hermana y está resanando el techo de su casa. O sea, la verdad es que Dios cambió las cosas de una manera asombrosa. Quiero leerles lo que le compartí a ella y a su esposo, Lucas capítulo 13.
a partir del versículo número 1. No, perdón, es a partir del versículo... A ver, permítanme tantito porque creo que... es Lucas 13:10, gracias. Sí. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, o sea, era un sábado aquel día. Y Jesús normalmente acudía, como muchas personas de los judíos acudían al templo. Y entonces, ese día fue muy particular. Vale la pena decirte que Lucas era médico. Es el único evangelio que vas a notar que cuando se refiere a una enfermedad, le llama técnicamente por su nombre, porque era médico. Entonces le llamaba el hombre de la mano seca o el hipocondriaco. O sea, había varios títulos o varias descripciones médicas para las enfermedades que Lucas dejó registradas en su evangelio, ¿sí? Es decir, era alguien que sabía el tipo de padecimientos que tenía la gente, de acuerdo obviamente al conocimiento que tenía en aquel entonces. Y dejó registrado cómo se llamaban las enfermedades que eran sanadas por Jesús. Pero en esta ocasión se enfrenta a algo peculiar. Continúa diciendo la Escritura. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, imagínense 18 años, dice, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. A mí me llamó mucho la atención cuando leí hace algún tiempo este pasaje, porque no nos menciona que la mujer tuviera algún demonio, o sea, que estuviera endemoniada la persona, que tuviera un espíritu dentro, ¿sí? Sino dice que tiene un espíritu, con E minúscula, de enfermedad. Es decir, era una persona con problemas de depresiones, de enfermedad, alguna enfermedad que le hacía sentirse todo el tiempo así, encorvada, triste, deprimida. Todo el tiempo estaba en una condición de tristeza, de aflicción, y andaba encorvada. Un médico no nos dice que tuviera algún tipo de joroba en la parte de atrás, nada más nos dice que estaba encorvada, ¿sí? Y que de ninguna manera se podía enderezar. Si hubiera sido una cuestión de una joroba, Lucas habría dicho, es una cuestión de una joroba que se sanó, porque así es muy específico en su evangelio. No, era una cuestión como de estas depresiones crónicas que muchas personas sufren, ¿sí? De que sienten que no pueden con su vida, que nada les sale bien, que están deprimidas todo el tiempo, ¿sí? Bien podríamos pensar en una persona que estaba estresada, deprimida, angustiada, y que de plano la vida no le sabía a nada. No tenía ningún motivo por el cual vivir, ¿sí? Continúa diciendo la Escritura, de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, dijo, ya lleva 18 años así, le dio mucha compasión. La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Nuevamente aquí el evangelista Lucas no nos dice cuál era esa enfermedad, porque solamente veía a una mujer encorvada. O sea, esa era la característica de esta mujer. Estaba encorvada, triste, como si se tratara de una enfermedad más, de una cuestión psicológica, que de una afección física directamente, ¿sí? Y entonces le dice, eres libre de tu enfermedad. Continúa diciendo la Escritura. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, oye, eres libre de tu enfermedad. De este jueves, hace 8 días que tuve la plática con este matrimonio, con estos hermanos, Jesús me pidió que les compartiera esto a ellos. Y que le dijera a la hermana, eres libre de tu enfermedad. Porque Jesús sabía que podía sanarla. Y hermanos, de verdad, lo estaba viendo porque es por videollamada. Su rostro, de estar sentada con un aspecto de semblante de tristeza, de enferma, comenzó a cambiar. Comenzó a cambiarle el semblante
empezó a tener fe en Jesús, no en mí, sino en Jesús, porque Él es el que sana. ¿Sí? Él es el que hace la obra, no yo. Empezó a cambiarle su semblante y empezó a ponerse contenta y empezó a entender que Jesús estaba obrando en su vida, que estaba sintiéndose sana. ¿Sí? Y comenzó a sentirse sana, hasta se enderezó la hermana en las días. O sea, estaba contenta. Su marido, que también es alguien que los dos son profesionales, son profesionistas, empezó a entender, dijo, o sea que estaba toda afligida, porque algo le estaba diciendo todo el tiempo, estás enferma, estás enferma, estás enferma. ¿Sí? Y entonces la hermana volvió, su rostro se hermoseó, como dice la escritura, porque parecía que hubiera cambiado de estar al inicio de la plática totalmente desdichada, como le habían dicho que estaba, y terminamos la plática con ella gozándose de lo que Dios estaba haciendo. Y desde ahí para acá ha estado sana. ¿Sí? Continúa diciendo la escritura. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, ¿cómo se atrevía, verdad, Jesús a ayudar a alguien en un día que era santo? Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Continúa diciendo la escritura. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es decir, esta mujer no tenía un demonio dentro, no estaba endemoniada. Esta mujer estaba siendo acosada todo el tiempo por un espíritu, ¿sí? Por un demonio que estaba ahí desde afuera, no estaba dentro de ella. Todo el tiempo le estaba diciendo, estás bien enferma, estás bien mal, tienes una depresión terrible. Mira, ve al tal lugar, ve a cuál lugar y te lo van a decir. Y ahí van las personas, ¿no? Y no, pues sí, estás bien enferma. Necesitas un medicamento que te asonce todo el tiempo la cabeza. ¿Sí? Es decir, lo que necesitaba esta persona era que Jesús la sanara, que Jesús le dijera, quedas libre de tu azote. ¿Sí? Eso era todo. Y Jesús lo hizo, Jesús la sanó. ¿Sí? Esto fue lo mismo que le compartía a los hermanos. Y Jesús hizo su obra, porque no se trata del hombre, sino se trata de Jesús, porque sigue vivo y sigue haciendo su obra. ¿Sí? Y como repito, ayer la hermana estaba rezando hasta el techo de su casa cuando hace 10 días no podían levantarse de su cama. ¿Sí? Dios cambia las cosas, sana y salva, limpia de pecados y también restaura, porque amados, hasta donde yo entiendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Lo quiere enfermo? ¿Lo quiere triste? ¿Lo quiere todo el tiempo limitado? Yo creo que no. Porque si somos su cuerpo aquí en la tierra, luego entonces tendríamos que tener la fuerza y la salud para poder avanzar en el reino de los cielos. ¿Sí? Así que si somos el cuerpo de Cristo, no creo que el cuerpo de Cristo esté enfermo. A menos que ya sea para morir, ¿no? Cuando ya nos toca irnos de aquí. Pero mientras podamos servirle a Dios, Él nos va a levantar. ¿Sí? Y nos dejó varias cosas bien interesantes como defensas, amado. No se trata solamente de orar milagrosamente, que posiblemente sí es como Dios pueda obrar o quiera obrar. Pero nos dejó un sistema inmunológico maravilloso, capaz de frenar virus que no vemos, que se meten en las células para reproducirse. Y el sistema inmunológico lo encapsula, ¿sí? Para que no siga afectando, para que no siga multiplicándose en las células. Lo encapsula. Tenemos un sistema inmunológico que nos defiende. Pero además nos ha dado la gracia de tener a personas que pueden ayudarnos en
situaciones difíciles de enfermedad. O sea, los médicos son gente que se dedica a eso, a cuidar, a curar el cuerpo. Y son bienvenidos. Pero hay momentos en los cuales va más allá de nuestro sistema inmunológico y de los médicos. Y cuando ya va más allá de nuestro sistema inmunológico, de los médicos, es porque Dios se va a glorificar. Es porque Dios le va a decir a la gente, yo existo y soy verdadero. ¿Sí? Porque cuando ya se agota nuestra defensa y los médicos hacen su labor y también se agota y dicen, ya no podemos hacer más que estarle dando medicamentos como paliativos, bueno, entonces Dios va a obrar en su misericordia y en su bondad. ¿Sí me doy a entender, amados? O sea, no estoy en contra de los médicos, nada por el estilo. Simplemente es que cuando ya hay un punto en el cual va más allá una enfermedad, es cuando Dios dice, donde el hombre ya no puede, ni tu sistema inmunológico que te di, ni el sistema médico que te di, sirve, entonces ahí es donde yo entro. Y es donde Dios se va a glorificar, amados. Sí me doy a entender. Esta mujer había seguramente visto a un montón de doctores, había ido a muchos lugares a decir, oye, necesito que me cures, me estoy doblando, ¿no? O sea, me estoy encorvando. Pues a ver, tómate esto, nada le hacía. Pero Jesús sí. Jesús sí lo sigue haciendo hoy en día. Sí me doy a entender, amados. Y entonces, le testifico, de hecho ayer le pedí permiso a la hermana, le dije, hermana, ¿puedo hablar de tu sanidad? Dice, claro que sí, hermano, gloria a Dios. Entonces, sí, es necesario aprender que donde se termina nuestro sistema inmune y los médicos, Dios obra de manera majestuosa. Y nos dice, no tengas miedo, te voy a ayudar. Sí me doy a entender, amados. Donde los médicos ya terminan su capacidad, su habilidad adquirida, muy respetuosa y muy respetable, en ese momento Dios dice, ahora te ayudo yo. Porque hasta aquí llegaron las fuerzas del ser humano. Ahora te ayudo yo. Y eso es lo que Dios hace, amados. Esta mujer, en este caso, tenía una afección, o mejor dicho, tenía un demonio, un espíritu, que todo el tiempo estaba diciéndole, estás bien enferma, no vas a poderte levantar. Y entonces eso le empezó a hacer que se fuera encorvando. 18 años de vivir con la columna ya y el ánimo hechos pedazos. Hasta que Jesús en su misericordia dijo, ya basta, eres libre de tu enfermedad. Y como si le hubieran cambiado el chip y le hubieran puesto otro, se enderezó y le creyó a Jesús. Algo sintió nuevamente en su organismo que dijo, algo está pasando. De hecho, la fe tiene mucho que ver con la salud física. Porque sabemos que algo pasa en nuestro organismo. ¿Sí lo entendemos, amados? No es algo subjetivo. La persona que está siendo tocada por Dios y está siendo libre de enfermedades lo sabe. Algo siente distinto, algo le pasa. Sí. Amados, cuando leímos al principio que te has alejado de Dios, es una verdad. Él te atrae nuevamente. Y es necesario que, como el paralítico que acabamos de leer, tus pecados te sean perdonados. Y por supuesto, que Dios te va a decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? O te va a enderezar. Pero de que algo va a hacer contigo, lo va a hacer, porque no es gratuito que podamos estar juntos el día de hoy y que Él esté aquí con nosotros. Algo va a hacer en tu vida y en mi vida. Puede ser interior o puede ser exterior, pero de que Dios va a tocar tu corazón, te va a llamar, eso es definitivo, porque Dios está vivo. Y como un ser vivo, puede estarnos hablando al oído de muchas maneras. ¿De acuerdo? Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento y que pidamos a Dios, que hablemos con Dios. Él está aquí y nos quiere ayudar. Dios está aquí.
Así es, Señor. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Háblale a Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Así es, Señor. Padre, gracias por ayudarnos, Señor. Te pido por favor que abras tus oídos a la oración de cada persona, Señor. Tan cierto como el aire Que mires su corazón, respiro, que veas su corazón, Señor. tan cierto como Que toques su alma, Señor. se levanta No porque lo merezcamos, el sol, sino porque tienes misericordia, Señor. Te ruego, Padre, que sanes a los enfermos, aquellos que puedan tener a lo mejor enfermedades muy simples, pero que le han dicho que tiene que aprender a vivir con ello. Una gastritis, huesos deformados por la edad. Padre, tú puedes hacer lo que el mundo no puede hacer, Señor. Te pido por favor que tu Espíritu esté sobre cada uno, que restaures el corazón agotado, Señor, que restaures el corazón afligido, Señor, con aquellos que pueden tener inflamaciones crónicas en los riñones, hígado graso, etcétera, Señor. Padre, lo puedes hacer.